de autoanticuerpos contra antígenos propios, en el que no existe un examen patognomónico para su diagnóstico, que puede tener como predisposición genética las alteraciones en uno o en varios genes y unos factores ambientales que favorecen la activación, como la exposición a la luz solar, las infecciones virales, algunas hormonas como los estrógenos, entre otros. Se caracteriza por una heterogeneidad clínica que tiene un diagnóstico diferencial amplio entre infecciones, enfermedades neoplásicas, enfermedades hematológicas benignas o malignas y otras enfermedades autoinmunes. La afectación multisistémica puede ir desde el compromiso cutáneo hasta el compromiso visceral, siendo principalmente las articulaciones y la piel las principalmente afectadas. Se puede seguir por las alteraciones hematológicas, los síntomas generales y la enfermedad renal. De la enfermedad renal dependerá el pronóstico, es uno de los determinantes de la supervivencia de estos pacientes. Y ya pues según el órgano afectado existirán diferentes diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si hay afectación neurológica, hay que diferenciarlo de pronto de una epilepsia, de un trastorno cognitivo primario, de otras enfermedades que generen trombofilias con accidentes cerebrovasculares. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, otras enfermedades que lleven a la generación de ampollas y de un síndrome aftoso recurrente. En cuanto a las citopenias, causas medicamentosas, infecciosas o neoplásicas. Eh, en cuanto a la fiebre, pues diferentes causas de fiebre y así sucesivamente. En los niños, la fiebre y la enfermedad renal van a ser mucho más frecuentes y no están presentes usualmente todos los síntomas ni todas las manifestaciones al mismo tiempo al debut de la enfermedad, sino que se pueden ir sumando en cualquier momento eh, hasta hacerse pues en un porcentaje mucho mayor que cuando inició la enfermedad. Entonces el seguimiento es fundamental para poder reconocer estas alteraciones y el compromiso de otros órganos. Se puede presentar de una forma leve, pausisintomática, con un solo órgano afectado, como las articulaciones, por ejemplo, o manifestaciones cutáneas leves, con algunas alteraciones menores en los exámenes de laboratorio. Se puede agravar en cualquier momento con una afección visceral en el curso de la enfermedad y por eso hay que hacer un seguimiento clínico. Las manifestaciones graves, que es donde se pueden presentar múltiples de ellas al mismo tiempo, con una evolución que puede llevar a la muerte. El curso es más lento, puede haber control con el tratamiento y episodios de recaídas, y la más frecuente es una presentación intermedia con un solo órgano que inicia enfermo, por ejemplo la piel, por ejemplo el riñón, por ejemplo alguna alteración hematológica que lleve a ese paciente a que consulte a un especialista determinado o a otro, y dependiendo pues de en qué momento se pueda concatenar como toda esa sucesión de eventos o que ya se vayan presentando otras manifestaciones y se vaya complementando, se pudiera llegar al diagnóstico de lupus. Lo más frecuente es que las personas afectadas sean mujeres en edad reproductiva en una proporción 9:1 con respecto a los hombres, con afectación mucocutánea, articular, hematológica y renal. Puede haber un lupus de inicio juvenil en menores de 16 años con mayor actividad y gravedad en su presentación, un mayor daño acumulado en el tiempo dado por una actividad lúpica más grave y por necesidad de mayor inmunosupresión, con los efectos adversos a largo plazo, especialmente del tratamiento con glucocorticoides, y hay más afectación renal, neurológica y hematológica. El 85% de los pacientes con lupus de inicio juvenil van a tener nefritis lúpica. Hay otra parte del espectro que es el lupus de inicio tardío en mayores de 50 años, que se asocia más a unos síntomas secos y a miopatía, menos afectación cutánea y renal con unos niveles de complemento que tienden a la normalidad y un antígeno negativo. Esto no quiere decir que los pacientes con lupus de inicio tardío no puedan tener enfermedad más grave, sí lo pueden tener, pero pues lo más frecuente es que no sea de esa manera. Y los hombres van a tener un mayor compromiso renal con desenlaces graves, muchas veces que se presentan en forma tardía. El diagnóstico de lupus entonces no tiene un estándar de oro,
Hay unos síntomas y exámenes inespecíficos en los que se va a requerir descartar diagnósticos diferenciales y ya con el pilar clínico, el laboratorio y el seguimiento y la evolución de la enfermedad se podrá llegar a este diagnóstico en forma satisfactoria. Vamos a hablar de las manifestaciones mucocutáneas. Tenemos el eritema malar, que es este exantema eritematoso fotosensible que se ubica en la región malar y en el dorso nasal, que respeta el surco nasogeniano, que se puede acompañar o no de otras lesiones de fotosensibilidad, como este exantema generalizado, que está ubicado en zonas fotoexpuestas, o este signo de Gottron, que es diferente de las pápulas de Gottron que se presenta en la dermatomiositis. En este caso tenemos un eritema, un exantema que está como regado, como extendido hacia las falanges, comprometiendo el lecho ungular y respeta en forma significativa y claramente las superficies extensoras de las articulaciones interfalángicas. Las pápulas de Gottron de la dermatomiositis se van a ubicar en estas zonas, que en este caso están respetadas y ahí se ayuda a diferenciar dermatomiositis de lupus. Pueden haber estas lesiones cicatriciales con taponamiento folicular, con atrofia central, que pueden llevar a zonas de hiperpigmentación que se pueden ubicar en cara, en pabellones auriculares, con taponamiento folicular, hiperpigmentación, atrofia, que son características del lupus discoide. Esas lesiones, si se ubican solamente en la cabeza del paciente, van a ser lupus discoide generalizado, que en el adulto muchas veces van a quedarse solamente con el lupus cutáneo sin manifestaciones sistémicas, mientras que el lupus discoide generalizado, que es que se extiende más allá de la cabeza, sí hay necesidad de buscar siempre que no haya un compromiso sistémico. En niños, cualquier forma de lupus discoide localizado generalizado puede estar acompañado de un lupus eritematoso sistémico. Las lesiones ulcerosas por el lupus van a estar ubicadas típicamente en el paladar duro y en las fosas, en la mucosa nasal. No van a ser dolorosas, muchas veces al paciente se le encuentran en forma incidental y en eso se van a diferenciar de otros síndromes aftosos recurrentes. A veces hacen una mucositis muy severa que puede sobreinfectarse con cándida o que pues ya puede tener tanto daño de mucosa que sí puede dar dolor, pero en principio y al inicio son indoloras. La alopecia difusa, que se puede ver en otras enfermedades como hipotiroidismo, deficiencia de hierro, en estados de depresión o en desnutrición, o la alopecia cicatricial, que puede llegar a ser así extensa como la que vemos en esta imagen, la livedo reticularis, en donde se demarcan en una forma de red los capilares superficiales cutáneos y que puede estar presente en lupus, en síndrome antifosfolípido o en personas con una piel muy blanca cuando se exponen al frío. La púrpura palpable en miembros inferiores o en zonas declives que van a ser manifestación de una vasculitis de pequeños vasos y que puede ser indistinguible de una vasculitis por hipersensibilidad por medicamentos, de una vasculitis por IgA, de una vasculitis asociada a ANCA con compromiso en piel, que hacen parte de los diagnósticos diferenciales. La isquemia acral, que está frecuentemente más acompañada desde fenómeno de Raynaud, a veces puede dar estas lesiones que orientan más hacia una vasculitis de mediano vaso, que no es tan frecuente en lupus, pero a veces se puede ver. Hay que descartar que no haya aterosclerosis, que no haya isquemia de otro tipo, que no vaya a haber eh, un uso, por ejemplo, de medicamentos que puedan generar este tipo de afección, que no haya síndrome antifosfolípido asociado, infecciones por hepatitis B, hepatitis C, crioglobulinemia, que también la crioglobulinemia se puede asociar con la púrpura palpable y pudiera estar o no acompañando al lupus. En cuanto a la diferenciación del eritema malar con otras lesiones eritematosas en cara, tenemos que este eritema que se ubica en las mejillas y en el dorso nasal va a respetar los surcos nasogenianos a diferencia de la rosácea, que va a tener compromiso de ese surco nasogeniano, va a estar acompañada de esas telangiectasias
que vemos en estas fotos puede tener pústulas, mucho compromiso del mentón, a veces tal infiltración que se vuelve lo que se llama un rinofima o puede tener conjuntivitis asociada con rosácea ocular. El rash en heliotropo de la dermatomiositis va a ser más tendiente a lo violáceo y se va a ubicar en los párpados. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, tenemos que la distribución de la artritis en estos pacientes con lupus puede ser muy similar al de la artritis reumatoide. Por eso, cuando tenemos una paciente joven que debuta con una artritis, aparte de pensar en descartarle artritis reumatoide, tenemos que pensar en descartarle lupus, porque el lupus puede iniciar como una artritis y es de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Entonces se compromete las interfalángicas proximales, pero en el lupus, a diferencia de la artritis reumatoide, sí va a estar comprometida las articulaciones interfalángicas distales, que en la artritis reumatoide no se afectan. Eh, Vamos a tener a veces este tipo de deformidades en cuello de cisne que pudieran confundirse con las que deja una artritis reumatoide que ha evolucionado sin tratamiento por mucho tiempo. Sin embargo, estas se dan más por compromiso de los tenosinovitis y se va a llamar una artropatía de Yacut, que cuando se pone la mano en reposo y se organiza pues como la articulación en su forma neutra, puede revertir esta deformidad, mientras que la de la artritis reumatoide es una deformidad fija. Pueden haber mialgias proximales, distales, que sean de carácter inflamatorio o espasmos por miofaciales. Cualquier célula, cualquier línea celular se puede ver afectada por el lupus. Lo más frecuente es que tengamos una anemia de enfermedad crónica, pero siempre hay que descartar sangrados, especialmente en mujeres jóvenes, siempre preguntar por cómo son las menstruaciones. Puede haber hemólisis que puede ser de origen autoinmune con un CUMS directo positivo o microangiopático en el que hay dicha hemólisis con elevación de deshidrogenasa láctica, elevación de reticulocitos, elevación ocasionalmente de bilirrubinas, pero en la microangiopatía trombótica vamos a encontrar en el extendido de sangre periférica estas células en casco llamadas esquistocitos, que son fragmentos eritrocitarios por la destrucción en la microcirculatura, en la microcirculación. Lo más frecuente también que puede haber, además de la anemia de enfermedad crónica, es la leucopenia a expensas de linfopenia y ya las otras líneas celulares, la trombocitopenia del lupus generalmente es leve, pero en ocasiones pudiera llegar a ser grave, casi nunca se asocia a sangrados significativos, pero siempre, siempre hay que descartar que ninguna de estas citopenias sea por medicamentos, por infección o por neoplasias, al igual que las organomegalias. En cuanto al compromiso renal, es muy importante la interpretación del uroanálisis, porque a veces consideramos en forma errónea uroanálisis con hematuria, leucocituria, algo de proteinuria, por tener escasas bacterias o en cantidad moderada, siempre decimos, bueno, eso es una infección urinaria. Sin embargo, es que es muy importante los síntomas de un paciente, porque si un paciente no tiene síntomas irritativos urinarios, hay que analizar muy bien si esas alteraciones del sedimento urinario no corresponden más bien a una nefritis y en este caso ya sería una glomerulonefritis secundaria, un lupus. La clase 3 y la clase 4, que son las proliferativas, van a ser las más graves, las que pudieran progresar más a falla renal y que se debe dar un tratamiento inmunosupresor intensificado. Aquí vemos un glomérulo con la inmunofluorescencia directa, como se ve al microscopio, y esos pacientes con nefropatía van a tener unos desenlaces más desfavorables que los pacientes lúpicos sin nefropatía, con una positividad mayor para anti-DNA y mayor presencia de hipocomplementemia. Otras manifestaciones clínicas pueden ser la serositis pleuropericárdica con dolor pleurítico, dolor intenso como punzada que empeora con la inspiración. A veces el paciente se tiene que inclinar hacia adelante para poder que mejore ese dolor. Cuando el derrame pleural es unilateral, siempre hay que descartar infección. La hemorragia alveolar, que puede ser por capilaritis,
a cuando es asociada al lupus, que es inusual, pero siempre hay que descartar que no haya compromiso renal o hipertensión arterial pulmonar, generando un edema agudo de pulmón con hemorragia blanda como una emergencia hipertensiva, embolia pulmonar en la presencia de anticuerpos antifosfolípido o de mucha inflamación secundaria al lupus, con la endocarditis de Lehmann-Sachs, que son estas vegetaciones que hay que diferenciarlas de las vegetaciones de la endocarditis bacteriana. Siempre hay que descartar que no haya una infección asociada. Eventos cardiovasculares por aterosclerosis acelerada que también se pueden presentar en pacientes más jóvenes que lo esperado, pues, de esos eventos para esas edades, comparado con pacientes que no tienen lupus. En cuanto a los dominios neuropsiquiátricos, cualquier función mental superior se puede ver afectada, pueden haber convulsiones, episodios de psicosis, cefaleas, mareos, isquemia cerebral, isquemia retiniana. Puede haber un síndrome de encefalopatía posterior reversible, puede haber encefalitis, puede haber mielitis. En el sistema nervioso periférico podemos encontrar mononeuropatía múltiple, usualmente asociada a vasculitis cutánea. Podemos encontrar polineuropatía sensitiva o sensitivo-motora. Y pues ya menos frecuente la afección gastrointestinal con hepatitis, pancreatitis o enteritis, incluyendo edema de asas con ingurgitación de los vasos eh, intestinales o pseudoobstrucción intestinal. En cuanto a enfermedades asociadas que pueden acompañar el lupus, tenemos como una gran frecuencia la fibromialgia, en donde tenemos que diferenciar ese dolor generalizado que empeora más con actividad física y que puede afectar otros dominios como dolor de cabeza, cistitis a repetición sin documentar infecciones urinarias ni alteraciones de la orina, náuseas, intestino irritable, dismenorrea, que esto se va a asociar más a una fibromialgia y lo tenemos que diferenciar de ese dolor inflamatorio que se da en reposo, que empeora con ese reposo, que da rigidez y que con el movimiento se mejora, que es del dolor articular o las artralgias o la artritis asociada al lupus. El síndrome de Sjögren con compromiso glandular que puede confirmarse como tal por una biopsia de glándula salival o por la positividad para algunos anticuerpos específicos como el anti-RO o el anti-LA, están asociados a este síndrome, o simplemente el paciente con lupus tener síntomas secos sin necesidad de cumplir criterios para este síndrome. La tiroiditis autoinmune o la enfermedad tiroidea autoinmune que frecuentemente acompaña a otras enfermedades autoinmunes, el lupus no es la excepción, y la osteoporosis como consecuencia de la inflamación prolongada y del tratamiento con glucocorticoides a largo plazo. Mensajes finales, tenemos pues que el lupus es una enfermedad multisistémica que se puede parecer o simular a otras enfermedades, sobre todo al debut, y que no todas las manifestaciones clínicas del lupus van a estar en ese principio de la enfermedad. Requerimos de una historia clínica detallada, un examen físico sistemático para poder encontrar los detalles que nos permitan hacer este diagnóstico. Como exámenes básicos contamos con el hemoleucograma para detectar las citopenias, la eritrosedimentación que se eleva cuando hay actividad lúpica, la creatinina y el uroanálisis para detectar tempranamente compromiso renal, y si la sospecha está bien fundamentada, pediríamos los autoanticuerpos como los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos contra antígenos extractables del núcleo como anti-SM, anti-RNP, anti-RO y anti-LA, el anti-DNA y los niveles de complemento. Muchas gracias. Quedo atenta a la